Buenas tardes, Yaque. Gracias por la introducción, como siempre. También saludamos a todos los hermanos y amigos que nos estén escuchando a través de este programa de Simplemente Jesús. Damos gracias al Señor de poder continuar con esta miniserie titulada El legado de la Reforma. En el mes de octubre nos pareció ideal hacer una serie de las 5 solas de la Reforma protestante, ¿no? Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios la gloria. El pasado martes estudiamos la doctrina de solo Cristo basado en Hechos capítulo 4 versículo 12. Y hoy veremos la doctrina de solo gracia. Así que les pido a todos aquellos que estén escuchando que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 hasta el 10. Efesios 2, 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar delante de ti, Señor, para poder enseñar y predicar tu palabra. Te pido que seas tú ahora hablando a través de tu Espíritu Santo por medio de las Escrituras, Señor, a entender esa salvación tan grandiosa que tú nos has dado, Padre, y entender que fue únicamente por gracia, Señor. Nosotros no hicimos nada para obtenerla, no hicimos nada para ganarla, sino que lo único por la cual obtuvimos esa salvación fue por tu gracia, Padre. Fue por ese favor inmerecido que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Te pido que tú nos estés sacando todo lo que esté en nuestras mentes, que nos distrae, o algo que estemos pensando, Padre, que podamos dejar todo a un lado ahora y concentrarnos únicamente en lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Padre, por este programa radial. Gracias por los hermanos que están allí atrás de los controles, haciendo que todo funcione, y que seas tú hoy hablando con poder a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, primeramente quiero definir el concepto de gracia según la Biblia. La gracia es un favor que se recibe, pero que no se merece. Es un favor que se recibe, pero que no se merece. No es el resultado de algún trabajo realizado por nosotros. Repito, la gracia no es un resultado de algún trabajo realizado por nosotros, sino que es un favor realizado por aquel que entrega el obsequio o el regalo. Por ejemplo, cuando te dan un regalo, tú no trabajaste a cambio de ese regalo, sino que alguien te lo dio como un obsequio. Ahora, hay algo más que debemos decir. Según la Escritura, nosotros merecemos la condenación eterna, pero Dios nos da salvación. Lo que merezco, eso Dios no me lo da. Lo que no merezco, eso sí Dios me lo da. Y todo por pura gracia. Como dice el autor Leonardo Meyer, Dios es el autor de la salvación. Un acto que abarca varias realidades: predestinación, regeneración, justificación, adopción, santificación y glorificación. Y continúa diciendo, es un evento pasado que se desarrolla en el presente y tiene una parte que se ejecutará en el futuro. Todo esto, dice el autor, no se debe a nuestros méritos, sino únicamente a la gracia de Dios. Fin de la cita. Los términos predestinación, regeneración, justificación, etc. son verdades que debemos conocer, porque abarcan aspectos de la salvación por gracia que Dios nos da. Pero obviamente en este mensaje yo no me voy a meter en esos aspectos, sino que solamente quiero que veamos que desde principio a fin la salvación es por gracia. Como dice este autor que acabamos de citar,
todo esto no se debe a nuestros méritos, sino únicamente a la gracia de Dios. Tú eres salvo por gracia y serás salvo por gracia por toda la eternidad. Quiero que veamos en nuestro pasaje de Efesios dos temas. Primero, vamos a ver que la salvación es por gracia, versículo 8 y 9. Y luego vamos a ver el propósito por el cual Dios nos salvó, versículo 10. Veamos nuestro primer encabezado, salvación por gracia. Pablo escribió esta epístola a los cristianos de Éfeso. En el capítulo 1, el apóstol les narra todas las bendiciones que han recibido en Cristo. Si ustedes ven el versículo 3 del capítulo 1, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego Pablo comienza a hablarles de cómo Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo, no basándose en la fe de estos cristianos, como dicen algunos. Dios te escoge porque vio en ti que ibas a creer. Eso es una mentira, porque el texto nunca dice eso. Solamente dice que Dios nos escogió y listo. Termina ahí el pasaje. Pero el apóstol les continúa diciendo que todo este plan de salvación, toda esta elección de Dios en Cristo, fue para la alabanza de Dios. En el capítulo 1, versículo 15 al 23, luego el apóstol ora por estos creyentes de Éfeso para que crezcan en un conocimiento por Dios. Y luego llega el capítulo 2. Y desde el versículo 1 al 7, Pablo les recuerda a estos hermanos cómo ellos estaban antes de conocer al Señor. Miren el versículo 1 al 3 del capítulo 2. Dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estaba todo hombre sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados, totalmente perdido, sin esperanza. Pero en el versículo 4 hubo una persona que intervino. ¿Quién intervino? ¿El hombre? No, fue Dios. Miren el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios salva a los pecadores de esa horrible condición de la que ellos no podían ni querían escapar. Y ahora sí, llegamos a los versículos 8 al 10, donde el apóstol les explica que esa salvación que recibieron fue por la gracia de Dios. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. La otra vez hablaba con un hermano de mi iglesia local acerca de que hay pasajes en las escrituras que son difíciles. Es una realidad. Hay ciertos textos de la Biblia que son difíciles de interpretar. Pero hay algo que está más claro que el agua. Y es que la salvación es por gracia. Eso está bien claro en la Biblia. Cualquiera que lea la escritura puede darse cuenta de eso, de que la salvación es por gracia. Decía Pablo en Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el mismo capítulo de Tito, versículo 7, dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Podemos también ver esto en el Antiguo Testamento, Oseas 14, versículo 4. Dice: yo sanaré su rebelión. Este es Jehová hablando. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Por qué Dios amaba al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Que era un pueblo más especial? ¿Un pueblo más espiritual? No, no, no. La única diferencia entre Israel y los pueblos paganos era la gracia de Dios.
Además, la Escritura deja en claro que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. No solamente nos dice que la salvación es por gracia, sino que además nos dice que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. No depende de nosotros, sino de Dios. Dice Romanos 3, versículo 28, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es bien claro, para ser justificado delante de Dios, para ser aceptados delante de Dios, es solamente a través de Cristo. No es nada que nosotros podamos hacer. Pero Pablo dice, por gracia sois salvos. Y debemos hacernos la pregunta, ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos nosotros? Bueno, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Y se refiere a la ira de Dios. Somos salvos de Dios mismo. Porque somos pecadores y transgredimos su ley. Y su ira está sobre nosotros todos los días. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Noten lo que dice Jesús. Aquel que no cree en mí, la ira de Dios está sobre él. Toda persona que camina sin Cristo debe ser consciente que día y noche la ira de Dios está sobre sí, sobre su cabeza. Y que si muere, lo único que le espera es el infierno. Ahora, aquellos que han abrazado a Cristo, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, gracias a que esa ira la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios no solamente ofrece salvación, mis hermanos, sino que además asegura la salvación. Escuchen bien lo que acabo de decir. La gracia de Dios no solo ofrece salvación, sino que asegura la salvación. Dios no me dice en su palabra, bueno, ¿quieres ser salvo? Depende de ti. Está en ti. No, sino que Él me salva verdaderamente. Él me salva verdaderamente. Lo que Pablo les está diciendo a estos creyentes de Éfeso es una realidad asegurada. Ya fueron salvados y no hay forma que dejen de ser salvos. Debemos anular esa doctrina que afirma que la salvación se pierde. El próximo domingo, en nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Graciada, hablaremos de eso en la serie de doctrinas que comenzó nuestro pastor. Hablaremos de la seguridad de la salvación. ¿Cómo vamos a perder algo que Dios nos da por pura gracia? De hecho, si la salvación depende de nosotros para guardarla, para retenerla, estamos creyendo en una salvación por gracia y obras. Y eso no es lo que la Escritura dice. Como decía Calvino, los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes por la gracia de Dios y no por sus propias virtudes. Si yo hoy estoy firme en Cristo es por la gracia de Dios. No es porque yo soy un super cristiano. La palabra sois, ahí en Efesios 2:8, cuando dice porque por gracia sois salvos, esa palabra sois marca que es una realidad presente. Estos cristianos eran salvos. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Algunos cristianos no saben hablar como cristianos. Ellos te dicen, soy salvo por fe. Y eso está mal. Hay que aprender a hablar. No sos salvo por fe. Sos salvo por gracia por medio de la fe, que es muy distinto.
La fe es el canal que Dios utiliza para que nos apropiemos de su gracia, pero nunca la fe es el fundamento de la salvación. Entonces no digas que eres salvo por fe. La fe nunca salvó a nadie y nunca lo hará. Pero el pasaje nos dice, por medio de la fe. ¿Pero la fe en quién? ¿La fe en quién? En Cristo. El texto no lo dice, pero anteriormente, si vamos al versículo 4 y 5 del mismo capítulo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muerto en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. Si esa fe nuestra no está depositada en la persona de Jesús, no sirve para nada. Muchos tienen fe, pero no en Cristo. No sirve la fe en Buda, en María, en Mahoma, en el universo, como dicen algunos. Eso no sirve. La única forma de ser aceptado delante de Dios es por medio de Cristo, es creyendo en Cristo, depositando mi fe en Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, en Cristo. No quiero expandirme mucho en esto. En el próximo mensaje veremos la doctrina de solo fe. Pero miren cómo continúa Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay gente que dice, oh sí, yo creo en la salvación por gracia, pero yo creí en Cristo. Yo deposité mi fe en Él. Es decir, Dios hizo su parte y yo hice la mía. Y eso no es correcto. La salvación no es mitad Dios y mitad el hombre. Si el hombre contribuye en algo en su salvación, esa salvación deja de ser por gracia. La palabra esto, cuando dice Pablo, y esto no es de vosotros, se refiere tanto a la gracia como a la fe. Ambas provienen de Dios. Mi hermano, ¿sabes por qué tú creíste en Cristo? No porque eres muy espiritual, no por tu libre albedrío. Eso es un mito. Sí, yo creo que el hombre es libre, porque Dios nos creó de esa manera. Nosotros tomamos decisiones todos los días, nosotros escogemos. Pero cuando hablamos de la salvación, ahí no hay libre albedrío que te valga. Porque como dijo Pablo en el versículo 1, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creo que todos tenemos dos dedos de frente para saber que un cadáver no puede responder por voluntad propia. ¿Por qué? Porque está muerto, no hay vida. Si yo ahora mismo voy al cementerio central de Montevideo y me paro junto a una tumba y le digo a ese cadáver, si es que aún queda un cadáver, le digo, levántate. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a levantar ese cadáver? No se va a levantar, porque no hay vida. Así está el hombre sin Cristo, muerto espiritualmente. La única forma de que viva es que alguien ajeno a él le dé vida. Y ese alguien es Dios, el Espíritu Santo específicamente. La fe no viene con nosotros, sino que Dios la concede. Dios concede la fe. Tú creíste en Cristo porque Dios te dio esa fe para creer en Él. Hasta en ese punto la salvación es por gracia. El favor de Dios es lo que marca la diferencia. Como dijo Pablo en Romanos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vuelvo a citar a Leonardo Meyer, el autor, y él dice, uno siempre busca algún mérito en uno mismo, pero al entender los pasajes de la palabra que hablan de la gracia soberana de Dios en la salvación, no nos queda más remedio que rendirnos en gratitud ante la revelación divina. Ella nos dice que no merecíamos nada, que nada podríamos alcanzar por nuestros propios medios, que ni siquiera teníamos la disposición y menos la capacidad de buscar a Dios. Todo ha sido por su gracia sola.
Nosotros somos pecadores. Lo único que merecemos es el castigo. Pero Dios, en su gracia, nos decide salvar por el puro afecto de su voluntad. Versículo 9. Continúa diciendo el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. La Escritura vez tras vez afirma que la salvación es por gracia y que nunca es por obras. Cuando nos referimos a obras, no es solamente a las obras de la ley de Moisés, como pensaban los judíos de aquellos tiempos, sino todo tipo de acción o intención que el hombre desea hacer con el fin de ganarse el favor de Dios. Dice Romanos 3, versículo 20, como dijimos anteriormente, que nadie será justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. Y en Gálatas 2:16 habíamos dicho que el hombre no es justificado por las obras de la ley, como dice Pablo, sino por la fe en Cristo. Y tenemos ejemplos de eso, de Abraham. Dice Pablo en Romanos 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Pablo pone el ejemplo de Abraham, a quien muchos judíos lo idolatraban. Él fue el progenitor del pueblo judío. Pero el apóstol le dice que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe, por creer. Es decir, que Abraham creyó y por eso fue justificado delante de Dios. Ahora, ¿en qué creyó Abraham? Bueno, el pasaje no nos dice, pero según Gálatas, Abraham depositó su fe en la promesa de Dios. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice Pablo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ahí la buena nueva significa el Evangelio. Podríamos decir que Dios le dio el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa frase, en ti serán benditas todas las naciones, es una alusión al Mesías. En otras palabras, ese fue el Evangelio que Abraham escuchó, de que de él, de su descendencia, vendría un futuro Salvador, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el propio Jesús dijo que Abraham vio el día en que él, Cristo, vendría al mundo. Y dice Jesús que Abraham vio ese día y se gozó. Abraham fue salvo por gracia por medio de la fe, al igual que tú y que yo. Mis hermanos, si la salvación es por obras, deja de ser por gracia. Si la salvación es por obras, deja de ser por gracia. Dice Pablo en Romanos 11, versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Vieron lo que dice Pablo? Que si esa salvación que tenemos es por obras, deja de ser por gracia. Las obras anulan la gracia de Dios. Si el hombre se gana el favor de Dios a través de su esfuerzo, toda la gloria iría para uno mismo. Mira qué buena persona que soy. Mira qué obediente que soy. Mira cómo guardo la ley de Dios. Mira lo santo que soy. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. La Escritura deja en claro que toda jactancia queda excluida, porque la salvación no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso Pablo concluye en el versículo 9 de Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie se la crea. Como dice el comentarista William MacDonald, si alguien pudiese ser salvo por obras, la muerte de Cristo fue innecesaria. ¿Se han puesto a pensar en eso? Si la salvación hubiese sido por obras, la muerte de Cristo es innecesaria. En otras palabras, ¿para qué vino Cristo a dar su vida por nosotros si la salvación es por obras? ¿De qué sirvió su muerte en la cruz?
Fue lo que dijo Pablo en Gálatas 2:21. No rechazo el amor de Dios. Si se obtuviera la justicia por guardar la ley, habría sido vana la muerte de Cristo, dice Pablo. Si pudiera ser salvo por mis obras, la muerte de Cristo hubiese sido innecesaria. Mis hermanos, tampoco es que somos salvos por medio de la gracia de Dios y nuestras buenas obras. Si eso fuese así, tendríamos un doble Salvador, Jesús y el hombre. Es decir, yo mismo. Y si la salvación fuese por la gracia y las obras al mismo tiempo, Cristo tendría que compartir su gloria con otro. El profeta Isaías dijo, mejor dicho, Jehová hablando a través de Isaías, yo soy el Señor, ese es mi nombre y no daré a ningún otro mi gloria, no compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Si se pudiese contribuir en la salvación por medio de nuestras obras, entonces la salvación viene a ser una deuda de Dios. En otras palabras, tú trabajaste para ser salvo y Dios te la debe. Tomá, yo te doy la salvación porque tú te la ganaste, tú trabajaste duro por esto. Y eso no es lo que la Escritura dice. Pablo decía en Romanos, ¿quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho a cobrarle? Repito, ¿quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho a cobrarle? En otras palabras, ¿quién puede decirle a Dios, che Dios, tú me debes esto, yo me merezco esto, yo trabajé por esto, tú me lo debes? Si pensáramos así, mis hermanos, si pensáramos que Dios nos debe algo, eso sería algo totalmente absurdo. Dios no nos debe nada. Al contrario, si decimos, Dios, dame lo que me merezco, cuidado, porque lo que mereces es el infierno. Si Dios te diera lo que tú mereces, tú no estarías aquí ahora, tú estarías pudriéndote en el infierno. Si Dios nos diera aquello que merecemos, las puertas del infierno se abren y nos tragaría a todos, absolutamente a todos. Decía Pablo en Corintio, a los hermanos de Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y continúa diciendo al final, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios dice que escogió lo vil y menospreciado del mundo. Y tú estás dentro de esa categoría, porque Dios te escogió a ti si hoy estás en Cristo. Dios no escogió buenas personas. No somos diamantes en bruto. No. Estás muy equivocado. Pablo dice que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo. ¿Por qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Ese es el propósito. Para que vean que la salvación es por gracia y que no merecíamos nada. Porque, mis hermanos, no somos buenas personas. Somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Lo que hace la diferencia es la gracia de Dios. Pero mis hermanos, aunque la salvación fuese por obras, supongamos que la salvación fuese por obras, aún así no podríamos ser salvos por las obras. ¿Saben por qué? Porque somos esclavos del pecado. Y porque estamos muertos. Y aunque quisiéramos cumplir la ley de Dios, nos es imposible.
Y seamos sinceros, nadie quiere cumplir esa ley de Dios. Nadie. A nadie le nace de adentro cumplir con la ley de Dios. Nosotros huimos de Dios por naturaleza, porque así venimos al mundo, totalmente corrompidos. Nosotros tenemos una naturaleza contraria a la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que la salvación no es por obras, no solo nos está diciendo que esa no es la forma, sino que además es imposible. Es imposible. Es imposible. Decía el profeta Jeremías, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Puede el etíope cambiar su piel? No. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas, quitar sus manchas? No. Bueno, así tampoco puede el hombre hacer el bien, porque él está acostumbrado, habituado, esclavizado a hacer el mal. Así que, aunque quisiéramos cumplir con la ley de Dios, no podríamos. No podríamos. Mis hermanos, el único que se lleva la gloria aquí es Dios. Por eso la salvación es por gracia, para que el Señor se lleve toda la gloria y honra. Ese es el propósito. Para que toda la alabanza vaya para Dios. Hasta aquí hemos visto que la salvación es por gracia, no por las obras que podamos hacer. Y eso está bien claro en nuestro texto y en toda la Biblia. Pero deberíamos hacernos la pregunta: ¿significa esto que el bautismo, la cena del Señor, las obras de caridad, el trabajo, la asistencia a la iglesia, ser un buen vecino, guardar los 10 mandamientos, etcétera, significa que no debemos hacer nada de eso? No. No estoy diciendo que todas esas obras no importen. Al contrario, todas esas cosas que yo mencioné y muchas más son importantes. Son importantes. El bautismo es importante, la cena del Señor es importante, las obras de caridad son importantes, asistir a la iglesia es importante y muchas cosas más. Pero las hacemos no con el propósito de ganarnos la salvación, sino porque ya hemos sido salvados. Ahí está la diferencia. Y esto me da lugar a mi segunda enseñanza. El propósito por el cual fuimos salvados. Miren el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. La palabra hechura en el griego es poiema y se utiliza mayormente para referirse a una obra de arte. Como dice el comentarista William MacDonald, un creyente nacido de nuevo es una obra maestra de Dios. La gracia de Dios, mis hermanos, es una gracia transformadora en todo sentido. Así como nos impacta ver el cuadro de un artista por sus colores, su técnica, su estilo, de esa forma y aún mucho más nos debería impactar ver a un cristiano, porque es una obra pintada, elaborada, diseñada por el propio Dios. Somos hechura suya. Y continúa diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Allí está el propósito. Allí está el propósito por el cual Dios nos salvó, para que anduviésemos en buenas obras. Por lo tanto, sí, las obras son importantes. No para ganarse la salvación, sino para una vez que hemos sido salvados. Son el resultado de la salvación. Y la Escritura deja bien en claro que todo cristiano es aquel que da frutos. Un verdadero cristiano es aquel que da frutos. Dice Juan 15:8, dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras.
Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres, le dice Pablo a Tito. Y Santiago decía que la fe que no tiene obras es una fe muerta. Es una fe muerta. Aquella fe que no produce obras es una fe muerta. No es una fe genuina. No es una fe salvadora. Ahora, Santiago nunca dice que somos salvos por obras, sino que somos salvos por medio de la fe. Pero que esa fe produce obras. Produce obras. Y aquí podemos distinguir al falso cristiano del verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que camina de una forma consecuente a su llamado. El falso cristiano es aquel que camina de una forma que contradice su llamado. Él dice ser cristiano, pero su vida contradice lo que él dice. Así es la gente falsa, los falsos cristianos. Hablan muy bonito de Dios y luego tú ves sus vidas y tú dices, pero se está contradiciendo. No hay coherencia con lo que dice y con lo que hace. Decía Pablo a Tito acerca de esos falsos cristianos, dice, profesan conocer a Dios, es decir, hablan muy bien de Dios con su boca, con sus labios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos falsos cristianos son reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, que son incapaces de hacer lo bueno. No viven en esas buenas obras porque no han nacido de nuevo. No han conocido verdaderamente al Señor. Un hijo de Dios siempre caminará en buenas obras. La Escritura dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Mis hermanos, la gracia de Dios transforma a las personas. La salvación por gracia es una transformación radical. Por eso aquel que ha tenido un encuentro con Dios ha sido cambiado en todo aspecto de su vida. Antes se revolcaba en el pecado, ahora le da asco lo que antes amaba. Ahora ama la santidad, ama la justicia, ama la integridad, ama a Cristo. Por lo tanto, las obras nunca son el fundamento de la salvación, sino la consecuencia de la salvación, el resultado de la salvación. Las buenas obras son el resultado de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas a través de su gracia. Ahora miren lo que dice Pablo. Hemos sido creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 4, dijo el apóstol que Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo en Cristo. En Cristo. La gracia de Dios siempre se manifiesta en la persona de su Hijo. Dios salva a los pecadores en Cristo, por medio de Cristo y a través de Cristo y para Cristo. Todo cristiano que ha sido salvado es una nueva creación en Jesús. Y el ejemplo para las buenas obras las tenemos en Cristo. Si queremos andar como Dios ordena, debemos mirar al Hijo. En Él tenemos ejemplo para hacer la voluntad de Dios y andar en esas buenas obras. Debemos imitar a Jesucristo. Dijo Juan, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Cristo. Por eso es importante, mis hermanos, que en nuestro estudio privado de la Biblia estudiemos la vida de Cristo, para imitarlo en nuestro diario vivir, para saber cómo conducirnos en este mundo. No debemos imitar a los hombres, sino a Cristo, siguiendo su ejemplo. Y miremos la parte final del versículo 10. Pablo dice que nos salvó, que Dios nos salvó, para que andemos en esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. En el plan soberano de Dios, Él ya había establecido aquellas buenas obras en las cuales el cristiano ha de andar. ¿Se dan cuenta de eso? Ya en el plan soberano de Dios, Él ya estableció
aquellas buenas obras en las cuales el cristiano andaría. Y la pregunta es, ¿dónde conocemos esas buenas obras? En la Biblia. En las Sagradas Escrituras encontramos aquellas buenas obras que Dios ha preparado para su pueblo. A modo de aplicación y conclusión, mis hermanos, la salvación que ahora disfrutamos y que disfrutaremos por toda la eternidad es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Recuerda, tú vives por gracia. No pensemos que somos salvos por gracia y ahora Dios nos ha dejado a nuestra merced. No es así. Si Dios nos dejara solos, nos caeríamos y no nos volveríamos a levantar. No podríamos cumplir con su voluntad. Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tienes que esforzarte, Timoteo, pero en la gracia de Dios, no en tus fuerzas. El ser consciente de que todos los días necesitamos a Dios es algo primordial si queremos vivir en esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Somos salvos por gracia, vivimos por gracia, y siempre será así. La gracia de Dios está presente siempre con nosotros. Como dijo el autor Leonardo Meyer, la gracia no tiene un costo para nosotros, pero tuvo un precio altísimo para Dios. Escuchen bien esto. La gracia no tiene costo para nosotros, pero tuvo un precio altísimo para Dios. Y ese precio fue su Hijo. Dios entregó a su amado Hijo para darnos la salvación que hoy disfrutamos. Cristo, aquel que tenía una relación única con el Padre, abandonó esa gloria celestial para hacer su nombre semejante a nosotros, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dijo Pablo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Cristo se dio a sí mismo para tu salvación. No pienses que la gracia de Dios no tuvo ningún costo. Claro que lo tuvo. Y en el Calvario se puede ver ese costo. El Hijo, siendo maldito por Dios, cargando nuestros pecados, para luego exclamar esas preciosas palabras, consumado es, que podríamos traducirlo como misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. Y todo eso por nosotros. Y para aquellos que no conocen al Señor, hemos dejado en claro que la salvación es por gracia. Tú estás perdiendo el tiempo si quieres acercarte a Dios a través de tus obras. Tus obras son un trapo de inmundicia para Dios. Dios quiere que tú vengas a Él como Él lo establece. Repito, Dios quiere que tú vengas a Él como Él lo establece. Por eso yo te invito, amigo, amiga, a que hoy acudas a la gracia de Dios para salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dios salva a los pecadores por medio de Cristo. Allí se manifestó la gracia de Dios. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Ven a Cristo hoy y sé salvo. Deposita tu fe en Él. Entrégate completamente a Él. La salvación no es algo difícil. Es solamente confiar en lo que Cristo ha hecho a favor de los pecadores. Es arrojarse a Él. Y termino leyendo las palabras de Jesús en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y espero que tú hoy, amigo, amiga, puedas creer en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la Escritura es bien clara en cuanto a nuestra salvación. Padre, fue tu gracia la que marcó la diferencia en nuestras vidas. Nosotros no hicimos nada, Padre, para
obtener esa salvación que tú nos has dado. Todo lo has hecho tú, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, toda jactancia queda excluida. No podemos gloriarnos de nada. Lo único que contribuimos en nuestra salvación es nuestro pecado, Padre. Solamente eso. No podríamos salvarnos a nosotros mismos, Padre. No podemos. Pero gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor. Un Dios que nos amó y un Dios que no nos dejó en esa condición perdida, sino que al contrario, tú interviniste a nuestro favor, enviando a tu Hijo, para que por medio de Él los pecadores hoy puedan acercarse a ti, Padre. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa fe, esa gracia, no provienen de nosotros, Padre, proviene de ti. Te damos gracias, Padre. Gracias por esa bendita salvación que nos has dado. Gracias, Padre, porque disfrutaremos de ti por siempre, Padre. Porque no hay nada que nos pueda apartar de ti y de Cristo, Señor. Y Padre, ayúdanos a andar en esas buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar de una forma que te agrade, Padre, siguiendo el ejemplo de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.